Ahí ya logran ver mi pantalla. Sí, 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 ya se mira. Ya. Bien. Vamos a irnos a donde nos habíamos quedado. Entonces les estaba explicando la clase anterior. Dios. En la clase anterior habíamos visto esto del el principio del crecimiento por multiplicación en lugar del crecimiento por expansión. Y de todos los principios de la naturaleza de crecer bajo multiplicación, es decir, todo en la naturaleza, todo ente en la naturaleza crece hasta alcanzar un tamaño adulto, deja de crecer y empieza a multiplicarse, ¿verdad? Entonces, las ciudades como tenían relación con el cuerpo humano, pues originalmente pasaba lo mismo, ¿verdad? Alcanzaban su tamaño adulto, dejaban de crecer y empezaban a multiplicarse y empezaban a haber ciudades aledañas una a la otra, y les hacía el ejemplo Antigua, Jocotenango, Pastores, Ciudad Vieja, San Felipe, cómo están relativamente cercanas unas a las otras y se pueden ir creando nuevas y de repente termina uno con una gran metrópoli como Roma, como París, y en París uno puede vivir en el barrio latino de París o puede vivir en Montmartre o puede vivir en Montparnasse, y es una vez a la semana que se atraviesa París para ir a la ópera o para visitar a un primo, pero no se tienen que estar haciendo esos grandes movimientos épicos. Digamos, la ciudad de Guatemala recibe 1,5 millones de habitantes todos los días. 1,5 millones de habitantes es casi una décima parte de los habitantes del país que entran y salen a la ciudad a trabajar todos los días. Eso en la época, cuando el éxodo de Egipto, pues no fue tan épico como venir a trabajar un lunes a la ciudad de Guatemala, pues. Y encima de todo no se vienen solo 1,5 millones de personas, se traen el carro, que es como del tamaño de la sala familiar de la casa. Entonces no es solo una migración de 1,5 millones de personas todos los días, sino que además es una mudanza, ¿verdad?, de parte de la casa todos los días de 1,5 millones de personas. Eso es realmente lo que se hace. Un carro pesa 1,5 toneladas, y mide lo que mide un ambiente de la casa. Y tiene sofá y dos butacas, igual que la sala familiar, y el motor puede ser equivalente a lo que pesa el motor, y la carrocería pueden ser equivalente a los muebles, pues a las patas, a la mesa, a la televisión. Entonces, literalmente agarren ustedes todos los muebles de su sala familiar y tráigansela todos los días a trabajar, 1,5 millones de personas. O sea, sí es, y eso estoy haciéndolo ver porque no es gratis, ¿verdad? Se paga gasolina, es decir, se necesita energía para hacer esas mudanzas todos los días. Entonces, al final de cuentas, no tenemos idea de la cantidad de dinero que se está quedando sobre la mesa por la forma de la ciudad, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es bien importante eso de poder vivir en ciudades donde todo se puede hacer a pie. Y les enseñaba esto del transecto urbano, que es el invento de los neurbanistas para poder hacer ese tipo de zonificación, que ya no zonifica usos, ya no separa usos, ya no dice esto es exclusivamente residencial, porque uno en la verdad es que uno no quiere vivir. O sea, si en verdad no nos ponemos a pensar en eso, no queremos vivir encerrados en un condominio residencial. Lo que nosotros queremos es un mejor vecindario para nuestra casa y que nuestros hijos tengan una calle más segura donde vivir. Queremos un vecindario más ordenado y más seguro. O sea, lo que queremos es seguridad y queremos estética, cierta belleza en el vecindario en el que vivimos. Pero el hecho de que esté encerrado entre una garita no es realmente lo que queremos. Es la forma es la forma más fácil que se nos ocurrió, digamos, para obtener eso, para obtener un vecindario seguro y ordenado. Pero no es la única forma y no es realmente lo que queremos.
¿verdad? Porque después es un problema si ya estoy en el condominio y me costó un montón regresar y solo en carro puedo entrar y salir a ese condominio porque a pie no puedo ir a hacer nada porque la garita queda re lejos y está re mal conectada con todo lo demás. Entonces necesito el carro solo para salir de mi condominio. Y entonces, si se me olvidó el pan o se me olvidó el yogurt, ¿verdad? ¡A la qué desgracia! Me quedé sin comer pan esa noche, me quedé sin yogurt. Miren qué comemos, qué más hay en la refri, pues. Pero no se vive bien realmente encerrado entre un condominio. Y lo que sucede adentro de ese condominio es muy poco de la vida. Pues tal vez nuestros patojos juegan ahí pelota en la tarde, pero nosotros no vivimos eso. Estuvimos afuera del condominio trabajando, buscando cómo pagar ese condominio. Solo llegamos a dormir. Los fines de semana tal vez queremos estar ahí un rato, pero nuestra familia está desesperada de estar encerrada en ese condominio y quieren que lo saquemos de ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, nosotros lo que queremos vivir es en ciudades lindas, ciudades seguras, como digamos vivir en la antigua, vivir y si pudiéramos repetir la antigua más veces, ¿verdad? Y esos fueran nuestros condominios, sería fabuloso. Es decir, si el trabajo quedara dentro del condominio, si la Sexta Avenida, la zona 1 quedara dentro del condominio, si hubieran más cosas que hacer adentro del condominio y fuera seguro, eso es realmente lo que el mercado quiere. Lo que pasa es que los desarrolladores inmobiliarios no lo están ofreciendo, ¿verdad? Entonces estamos un poco encasquillados en eso de los condominios, pero produce un urbanismo muy, muy malo. Entonces, digamos que la idea de este transecto es eso, ¿verdad? Como proponer cómo se pueden producir todos los productos inmobiliarios, pero que pueda caminar desde la reserva natural hasta donde están los edificios más altos, ¿verdad? Es decir, que no queden las distancias muy lejos. Y yo les hacía el caso de Oakland, de estar aquí en la Diagonal 6, digamos, irse metiendo hacia el barranco de Oakland, o pueden ser el Boulevard Vistahermosa, por ejemplo, y uno se va metiendo hacia el barranco de Vistahermosa 1, ¿verdad? O Vistahermosa 2. Y entonces, ese es más o menos cómo pudiera ir la zonificación bajando de intensidad según me estoy metiendo a la siguiente cuadra. Y todo va cambiando. Si se fijan, aquí están sembrados los árboles de forma muy ordenada en lo más urbano y seguramente está todo de cemento, la banqueta, y los árboles están con su tronco forrado como esa reja de hierro para que uno pueda caminar cerca de las raíces del tronco, para que no haya obstáculos para los peatones, porque es la parte más urbana de la ciudad. Entonces, el urbanismo, también las banquetas son diferentes en la parte más urbana de la ciudad, no solo los edificios, sino que también el estilo de calle, ¿verdad? Es más urbano, en la parte más urbana de la ciudad. Y se va, digamos, aquí hay tiras verdes, ustedes ven la banqueta y ven que hay una zona verde donde están sembrados los árboles, luego aquí ya ven la banqueta y la zona verde, aquí ven eh, más diferente tipo de árboles y otra forma de organizar la banqueta, hasta que un momento que ya ni banqueta hay, pues es solo como un caminito rural y se camina en el caminito, y se va desordenando ya las cuadras, las calles empiezan a torcer, aquí las casas ya no están alineadas, aquí todavía están alineadas, están separadas, pero están alineadas, ¿verdad? Aquí están pegadas. Y aquí están bien pegaditas, son townhouses, ¿verdad? Y aquí ya son edificios de apartamentos. Entonces, digamos que no solo la arquitectura tiene un formato urbano y un formato suburbano y un formato rural, sino que también el urbanismo tiene su formato urbano, su formato suburbano y su formato rural. Y la idea es que uno pueda, caminando, pasar por todas las zonas, ¿verdad? Ese es el principio del transecto urbano, ¿verdad? Y estas las ciudades del futuro que mirábamos, ¿verdad? Con sus bulevares urbanos que las unen, y otra vez formato urbano para el bulevar y formato suburbano para un parque y una autopista que platicábamos la vez pasada. Este es de los Campos Elíseos y el George Washington Parkway. Y entonces, cómo una ciudad podía tener esa zonificación, irse de su corazón de la ciudad a su parte más rural a pie, digamos como caminar de la orilla de Antigua Guatemala al corazón de la Antigua Guatemala. Y luego uno sabe que está en la orilla de la Antigua Guatemala y muy pegado es... el trabajo de sus manos y que Dios la bendiga. Gracias. Cerremos micrófonos, por favor. Eh, eh, uno se sienta en las afueras de la Antigua Guatemala y resulta que la Antigua Guatemala, las afueras de la Antigua Guatemala, también son las afueras de Jocotenango.
Y entonces uno puede venir, ir de las afueras de la antigua Guatemala, entrando por las afueras de Jocotenango hasta llegar al corazón de Jocotenango y después ir a las afueras de Jocotenango y empezar a entrar a Pastores, por decirles, ¿va? Entonces, ahora imagínense si eso se hubiera aplicado en la ciudad de Guatemala y uno fuera sobre la Séptima Avenida desde la Liberación hasta la zona 1 y que la zona 9 hubiera sido una ciudad y la zona 4 hubiera sido otra y uno tal vez por ahí por la Torre del Reformador estaría en las afueras de la zona 9 y en la parte rural de la zona 4 y ya por ahí por 4 grados norte estaría uno en el corazón de la zona 4 y luego se va yendo hacia el centro cívico y eso ya va siendo otra vez las afueras de la zona 4 y el principio de la zona 1, ¿verdad? Entonces, pero uno podría ir leyendo la ciudad según va por la Séptima Avenida. La Séptima Avenida no tendría que tener un formato continuo, ¿verdad? Parejo, sino que podría ir variando según voy en la parte más urbana de la zona 9 o en la parte más rural o en la parte más urbana de la zona 4 o en la parte más rural, ¿verdad? Y entonces uno podría ir leyendo mejor la ciudad, todo el territorio se entendería mejor. Y entonces ese es un poco el concepto y les enseñaba esto también, que es la importancia de poner los edificios cívicos y las instituciones y los otros usos adentro, pegado con el tejido residencial, ¿verdad? Que eso es literalmente Antigua, pues. En Antigua Guatemala yo salgo de una casa, que tal vez es la casita del carpintero, la casita del panadero, la casita del herrero, que tiene la tienda, el taller y la casa en la misma parcela. Eso es prohibido adentro de muchos condominios residenciales, que es un problema, pues, ¿verdad? Y entonces, en cambio, en Antigua Guatemala es una maravilla. Yo cruzo la esquina y voy a la tiendita y ahí consigo la rodaja de pan o el yogurt. Nunca me quedo sin comer, ¿verdad? Y ahí está el trabajo, porque resulta que al lado de mi casa pusieron un hotel y yo lo administro, ¿verdad? Y a media cuadra está el colegio de mis hijos que se van a pie al colegio, ¿verdad? Y el sanatorio está en la siguiente cuadra porque me estoy sintiendo mal, entonces mejor me voy a hacer unos exámenes, ¿verdad? Pero todo está ahí, todo está a pie, ¿verdad? Es totalmente dominable. Y si ustedes se van, otra cosa que tiene el antiguo Guatemala, ¿verdad? Si ustedes se van a la salida de Jocotenango, ahí están esos callejoncitos angostitos y ahí está la clase trabajadora. Y si ustedes se van hacia al lado opuesto, atrás de Santo Domingo, ahí están los megamillonarios con sus casonas, ¿verdad? Y después ustedes se van hacia la salida ¿cómo se llama? Del Calvario, y ahí está la clase media. Y si ustedes se van hacia la salida de Ciudad Vieja, ahí está la clase media alta, digamos, ese es, ¿qué les dijera yo? La Cañada es atrás de Santo Domingo. Eh, la zona 1 o la colonia, digamos, la avenida Centroamérica es la salida a Jocotenango. La zona 5 es la salida hacia el Calvario. Y Vistahermosa es la salida hacia Ciudad Vieja, ¿verdad? Mezcla re bien las clases sociales, re bien. En la antigua Guatemala uno mira una foto satélite de la antigua Guatemala y puede fijarse que la mitad de la cuadra es la mansión de una familia megamillonaria que hasta ruinas tienen adentro de la mansión privada, ¿verdad? Vecinos con ellos, pared por medio. Está la casita del carpintero, la casita del herrero, la casita del panadero, que es clase trabajadora, ¿verdad? Pero las fachadas son igual de dignas. La del millonario tal vez tiene 10 ventanotas, la del carpintero tal vez solo tiene una ventana, pero es igual de digna, igual de elegante. Nada, no hay una arquitectura para los pobres y una arquitectura para los ricos, sino que la antigua Guatemala es toda barroco colonial, ¿verdad? Y entonces, ese es el tipo de ciudades y eso debiéramos estar copiando con nuestros proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Y entonces otra cosa que hay que hacer es que hay que dejar de hacer las esquinas aerodinámicas, como digamos el urbanismo de los años 60, 70 en Guatemala, fue muy así, todas las calles de Vistahermosa súper anchas y curvas, ¿va? Sin esquinas. Entonces, después hay que empezar a ponerle túmulos a Vistahermosa porque los carros van muy rápido y volver a poner las esquinas estrechas para que el peatón tenga poco asfalto que atravesar y que el carro tenga que detenerse para cruzar en esas esquinas, ¿verdad? Y quitar de la fachada de las casas el garage. Eso es súper importante. Aprender a hacer otra vez una arquitectura donde no todo está dedicado al automóvil.
que las fachadas de nuestras casas vuelvan a tener ventanas y puertas que vigilan la calle. Literalmente, eso fue lo que se hizo en 4 grados norte. Eso fue lo que hicimos en 4 grados norte, fue conectar la arquitectura con el espacio público. Y eso resucitó una callecita en medio de la zona 4. Y era un oasis en medio de la zona 4. La zona 4 estaba abandonada, era bien feita, ¿no? Era bien insegura. Y solo con esta actividad de conectar la arquitectura hacia el espacio público en lugar de darle la espalda, se volvió seguro, ¿verdad? Eh, eh, y eso es una teoría, eso créanme, no nos lo inventamos, ¿verdad? Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, pero se llama la teoría de las ventanas rotas, y aplica para muchas cosas, pero es un estudio sociológico que hicieron en Estados Unidos, eh, que lo pueden buscar en internet, y ahí lo explica, pero básicamente es un experimento bien interesante donde, digamos, dejan unos automóviles abandonados en barrios, en diferentes barrios en Estados Unidos para ver qué les sucede a los automóviles. Y con el tiempo ven que no les pasa nada, entonces pasan rompiéndole un espejo. Y entonces, a partir de que les rompen un espejo, empiezan a deteriorarse los automóviles, empiezan a robarle las llantas, empiezan a vandalizarlos, ¿verdad? Y entonces, la teoría lo que dice es, si nosotros mantenemos bien limpia, bien ordenada nuestra ciudad, la hacemos más segura. Pero si nuestra ciudad parece insegura, es decir, levantamos muros, tenemos graffiti en esos muros, tenemos alambre espigado ahí arriba de los muros, entonces la ciudad es sumamente insegura, porque nosotros mismos, con la expresión construida, estamos poniendo en el ambiente que se sienta inseguro, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos en el ambiente que el ambiente está bien vigilado, que aquí están las vitrinas de los almacenes, que la arquitectura está vigilando la calle, que no es una calle que da miedo porque a la arquitectura no le da miedo la calle, entonces a usted tampoco le debe dar miedo, ¿verdad? Y estamos caminando por la Sexta Avenida Zona 1 a las 3 de la mañana, solitos, porque está todo cerrado. Pero no me siento tan inseguro como me siento, digamos, en la zona 9, en medio de la zona 9, porque se ha vuelto horrible la zona 9, todo se ha desconectado del espacio público, todo se ha como vuelto medio fábricas y cosas feas, ¿verdad? Entonces ya no es una zona 9 agradable y entonces la voy volviendo insegura con la arquitectura, ¿verdad? Entonces, la arquitectura y el urbanismo tienen mucho que ver en qué tan segura o insegura es una ciudad, ¿verdad? Y entonces aparece Krier, les contaba, ¿verdad? Que inspira con sus ideas y todas estas críticas de los, ¿cómo se llama? De los cómics, de los libros estilo cómics, donde él está criticando la ciudad moderna y también la arquitectura moderna, ¿verdad? Y esas ideas muy escuchadas por un grupo de arquitectos en Estados Unidos y surge el movimiento neurbanista. Esta foto se la tomaron, ellos son, digamos, los fundadores y fue el primer año que oficialmente hicieron el Congreso del Neurbanismo. Eh, y a partir de eso es en 1993, a partir de ese año se han hecho todos los años. Ahorita, en estos días, está sucediendo en Kentucky el CNU, el Congress for New Urbanism, precisamente esta semana, ¿verdad? Pero desde 1993 se reúnen todos los años en el Congreso del Urbanismo, ¿no? Y aquí hay pues personajes, ¿verdad? Pero yo he logrado trabajar e invitar a varios de ellos, ¿verdad? Ella fue mi decana en la maestría, Elizabeth Platter-Cyber, y su esposo Andrés Duani. Duani Platter-Cyber, DPZ, se llama la firma. Es la firma neurbanista más grande del mundo, con planes maestros en todos lados del mundo. Estefanos Polizoides, lo invité, fue uno de los arquitectos que invité para diseñar Cayalá, con Elizabeth Moe, su esposa. La tesis de ella la hizo sobre Tikal. Y ellos eran novios en esa época, entonces venían a Guatemala y les fascina la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, Joseph Cole, de Dover Cole, y Víctor Dover, él vive en Antigua Guatemala o tiene una casa en Antigua Guatemala, con él hemos hecho proyectos acá en Guatemala. Jaime Correa fue mi profesor y Eric Valle. Con ellos hice el plan maestro del Naranjo, que fue el primer plan maestro neurbanista que hicimos en Guatemala, cuando yo trabajaba para Condado Naranjo. Tristemente ese plan maestro neurbanista pues se ha ido abandonando, pero sí tiene buenas partes del plan maestro que se implementaron y le dieron mucho éxito a Condado Naranjo. La gente que lo lleva ahora
ya no comprende bien el principio del master plan, están haciendo su propia versión, digamos, se desvía un poco. Y yo siento que es una pena, pues, porque no les está quedando tan bonito, pero, pues, es decir, pudo haber sido otro Cayalá, del otro lado de la ciudad, que también estuviera lleno de turistas y que también estuviera cambiando Guatemala, como lo es Cayalá, ¿verdad? Pero ellos hicieron, Elizabeth Cyber y Andrés Duani, fueron los que hicieron el primer proyecto neurbanista. Esto es en 1984. Lo diseñaron en la Florida, en un terreno de 44 acres, ¿verdad? 44 acres son como 30 manzanas, o media caballería. Y era una finca de naranja, ¿verdad? En medio de la nada. Y tenía esta carretera que le pasaba y lo dividía. Y entonces tenía una parte aquí frente al mar y una parte en tierra adentro. Entonces, esta parte de la Florida, digamos, si ustedes miran el estado de la Florida, lo voy a dibujar aquí, tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Entonces, esta parte de la Florida da hacia el Golfo de México, da hacia el sur. Por aquí está el proyecto, digamos. Y esto de acá se llama el panhandle, como el mango del sartén, sería la traducción al español. Porque pareciera ser un sartén, ¿verdad? Pareciera ser un sartén y que este es el mango. Y entonces el mango del sartén se llama ahí. Y es en el mercado de bienes raíces de Estados Unidos, no es una zona muy exclusiva, digamos. Es una zona de clase media. Y entonces el estudio le decía a él, mire, haga aquí unas torres de apartamentos, así como decir las torres de Panajachel, ¿verdad? Y, y llénelas de apartamentos baratos. Aquí en la parte de atrás del terreno ponga el parqueo y ponga unas canchas de tenis, ¿verdad? Y entonces él le decía, o sea, sabía que a qué precio tenía que vender máximo los apartamentos y lo vendía todo rapidísimo, pero a él no le gustaba el proyecto. Así era un poco, él estaba buscando ver si no podía hacer algo más bonito. Y entonces ellos le enseñaron los conceptos de Leon Krier y le dijeron, hagamos un proyecto donde estamos haciendo un pueblito tradicional de la Florida y lo inspiramos en la arquitectura tradicional de la Florida. Y lo inteligente es que pusieron las calles perpendiculares, ¿va? Entonces, calles perpendiculares al mar para poder llevar la plusvalía del mar lo más profundo hacia adentro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, digamos que yo me compro, ¿qué les dijera yo? Me compro esta casa al fondo de la propiedad, pero yo salgo en la mañana y volteo a ver mi calle y mi calle termina en el mar. Entonces, yo siento que vivo frente al mar, ¿verdad? Entonces, la plusvalía de vivir en estos terrenos la estoy logrando meter un poco más adentro a la parte del fondo del proyecto. Entonces, esa es una de las genialidades. La otra es que está organizado en cuadras, ¿verdad? Como una pequeña ciudad con un pequeño corazón urbano. Están aplicando el transepto, ese concepto del transepto que ellos inventaron, ¿verdad? Entonces dicen, ponemos el corazón aquí y nos vamos radiando y aquí ponemos las casas más grandes, las más separadas. Aquí ponemos unos townhouses, aquí ponemos casas medianas y según se va uno alejando, se va yendo hacia lo rural, digamos, de lo más urbano a lo más rural, pero se puede caminar, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto y digamos que uno nota, por ejemplo, en estas fotos que son muy antiguas, estas fotos son de principios de los 2000, ahora está bastante más construido, pero se nota, por ejemplo, cómo empezó aquí con casitas pequeñas, que fue la fase 1, los primeros terrenos que vendieron, pero se empezó a volver famoso el proyecto a nivel internacional. Lo que hicieron fue que, digamos que las calles terminan en el mar, pero para pasar la duna uno tiene que subir un muelle y entonces pusieron estos pabellones y luego bajan la duna con este muelle para llegar al mar para proteger toda esta biodiversidad, ¿verdad? Entonces son unos muellecitos que suben y tienen estos pabellones al final de cada calle. Entonces uno no ve el mar en realidad, sino que lo que ve es el pabellón, pero uno ya sabe que eso es la salida al mar, ¿verdad? Entonces contrataron arquitectos famosos para diseñar esos pabellones. Todos son diferentes, ¿verdad? Y contrataron arquitectos famosos para diseñar la oficina de correos y para diseñar la estación de bomberos y cositas así, ¿verdad?
la iglesia que queda por aquí al fondo. Y entonces, eh, eh, de ahí todo lo demás era notificación y un reglamento. Y entonces empezaron a comprarlo el mercado objetivo original, la clase media, pero como salía publicado en revistas por los arquitectos famosos, entonces empezó a volver muy famoso y muy atractivo y estaban sucediendo en los 90 todos los millonarios de los dot-coms, ¿verdad? Entonces empezó a aparecer un montón de plata, de gente con plata, que no era esa plata antigua que querían vivir junto con los millonarios de siempre, sino que querían algo más bonito para ellos, pero no conocían a los grandes millonarios, entonces no se sentían cómodos viviendo en lugares como Palm Beach o como Beverly Hills o esos lugares, ¿va? Entonces ellos empezaron a comprar acá y ustedes ven aquí las casas casi ocupan todo el terreno, ¿va? Llegaron al máximo de lo permitido construido según el reglamento, pero ustedes ven como en las fases futuras hubo casas más grandes. El proyecto lo que demostró es algo que en bienes raíces es bien extraño, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y en la zona 14, que es donde tradicionalmente han estado todos los ricos de Guatemala, yo me pongo a hacer apartamentos relativamente económicos, ¿verdad? Clase media, y vendo apartamentos, no sé, en $100,000. Los vendo rapidísimo, porque estoy invitando a un ticket más barato a vivir en la zona 14, ¿verdad? Eso es fácil de hacer, eso es como nadar a favor de la corriente. Pero irme a un lugar que es clase media y lograr que algún día los millonarios me estén comprando ahí, eso es bien difícil de lograr, tratar de que los ricos compren del otro lado del trébol, digamos, del lado de la zona 11, 12, 7, poder vender en Misco casas a millonarios. Es muy difícil de pensar, va a llegar a ser algo súper exclusivo, digamos, algún día en ese lado de la ciudad, porque tradicionalmente ahí se empezaron a hacer proyectos de vivienda económica, ahora son más caras esas viviendas, pero no son lugares atractivos para los millonarios, digamos, ¿va? Entonces, con neurbanismo se puede lograr, porque se está haciendo estos lugares tan bonitos, tan como pueblito tradicional, que son tan escasos que la plusvalía llega. Y en el Naranjo eso se logró, ¿verdad? En el Naranjo hicimos, ya les voy a enseñar el Naranjo, pero así como en anticipado les digo, ¿verdad? En el Naranjo, los condominios residenciales del Naranjo, lo que hice fue que introduje un tipo de casa diferente al que se hacía en todos los proyectos de ese mercado objetivo, ¿verdad? No cambia el tamaño del terreno, se usó el tamaño del terreno que usan los proyectos. Digamos que la competencia del Naranjo, les estoy hablando a principios de los 2000, eran todos los condominios que se estaban haciendo por allá por el cementerio Las Flores. Entrando al cementerio Las Flores, una serie de condominios residenciales. Y entonces, terrenos de 8 por 16, 7 por 16, casas eh, como fochada de ladrillo, ¿verdad? Que querían verse bonitas, pero en realidad a mí lo que no me gusta es el tipo de casa. Ahora que ustedes miran la casa, así, este es el terreno de 7 por 16, digamos. Y la casa tiene aquí enfrente los dos carros estacionados y tiene el servicio aquí al lado de los carros. Y luego uno entra a la casa cuadrada aquí y aquí atrás tiene el jardín. Y entonces tiene las gradas aquí, tiene sala comedor acá que tiene la cocina. Pero el recibidor es bien oscuro porque la puerta principal da al garage. Y entonces uno tiene que pasar en medio de los dos carros para llegar a la puerta principal de la entrada a su casa, donde pone uno la corona de Navidad. Es la puerta del fondo del garage, pues, ¿verdad? No es una casa muy bonita. Es la típica casa que nos construyen los proyectos residenciales, pero no es un tipo de casa bonito, ¿verdad? El jardincito de atrás de 3 metros, quiero cortar la grama y tengo que echar la grama después en sacos y atravesar la sala comedor para sacar todo lo que puede del jardín, ¿verdad? Entonces está encerradito el jardincito en la parte de atrás, ¿verdad? En realidad, si lo piensan, no es un tipo de casa muy bonito. Y encima del garage pongo el dormitorio principal. Y entonces cuando repito estas casas y pongo una pegadita a la otra, el condominio me queda literalmente puro motel, ¿verdad? 100% garajes con dormitorios encima de los garajes. Los moteles de la Roosevelt tienen exactamente el mismo urbanismo que los condominios residenciales, ¿verdad?
Entonces, no es una arquitectura elegante y no produce un bonito urbanismo. Nuestros condominios no son tan bonitos. Entonces, yo le decía al cliente, no podemos hacer este tipo de casa. Y entonces le dije, es una casa densa, es una casa urbana. Hagamos casas urbanas que sí se miren elegantes, ¿verdad? Y entonces nos fuimos y le enseñé cómo eran las casas en la zona 1 antes y cómo eran en la antigua, ¿verdad? Y la típica casa de patio nuestra, ¿verdad? Y entonces siempre el terrenito de 7 por 16, 8 por 16, pero diseñé una casa que la casa es larga aquí, pegada a un lado del terreno. El jardincito de 3 metros queda aquí, a un lado de la casa. Y aquí pusimos un zaguán para estacionar un carro nada más, como son los zaguanes de la zona 1, ¿verdad? Y aquí hay puerta peatonal que da a la calle y ventana de la sala que da a la calle, ¿verdad? Y cuando uno repite estas casas, resulta que solo una tercera parte de la fachada está dedicada al carro, que solo es el ancho del portón. Si la casa tiene 7 metros y el portón tiene 250, literalmente solo es una tercera parte de la fachada que está dedicada al carro. Las otras 2 terceras partes de la fachada son elegantes, son casas y entonces repetido esto, produjo unos condominios que uno se siente en la antigua y produjo unas plusvalías. Esas casas se plusvalizaron, se produjeron durante 14 años, con molde de aluminio, todo igual que construyen todos los demás desarrolladores, pero con una arquitectura distinta. Y las se empezaron a vender en $69,000 y las últimas se vendieron en $150,000 mientras se fabricaban. Ahora son mucho más caras incluso, ¿verdad? Pero la cosa es que eso implicó como una plusvalía de un 1,5 mensual durante esos 14 años. Y la gente no suelta esas casas y ahora venden casas de $600,000 en Naranjo. O sea, ya está casi atrayendo millonarios a Condado Naranjo, pues. Entonces, este tipo de casa y el haber aplicado conceptos neourbanistas estableció a Condado Naranjo como la zona 14 de aquel lado del trébol, digamos, en cierta forma. Lástima que con las partes públicas, digamos, las partes donde iban los centros comerciales, ahí había un diseño igual que Cayalá, un downtown tipo Cayalá, ¿verdad? En el Naranjo no lo quisieron hacer y se asociaron con Spectrum, hicieron el Naranjo Mall y empezaron a hacer esos freestanding sobre el Boulevard del Naranjo y eso se parece mucho más a lo que vemos en todas partes de Guatemala. Entonces, no, la parte, digamos, donde han fallado ellos, les diría yo, es en la parte exterior del proyecto, la parte que está más abierta al resto del público guatemalteco, eh, y entonces no están gozando de ese efecto que sí está gozando Cayalá y de ese efecto que sí está gozando 4 grados norte, ¿verdad? En el Naranjo no lo están sabiendo explotar. Esa es, digamos, mi crítica al Naranjo, pero digamos que así nació, ¿verdad? Entonces los neurbanistas crearon el charter del neurbanismo, que es como decir la guía del movimiento, ¿verdad? Y habla desde una escala regional de cómo diseñar regiones urbanas a una escala intermedia de cómo hacer planes maestros basados en vecindarios y distritos y corredores urbanos y una escala pequeña, cómo puedo hacer la cuadra, la calle y el edificio, ¿verdad? Esto que yo les hablaba de cómo cambiar el tipo de casa en el Naranjo es de estos aspectos, de esta escala, ¿verdad? Pero el plan maestro del Naranjo es de esta escala. Y si ustedes, para la Una consulta, antigua, arquitecto. para la antigua estamos haciendo un plan maestro de escala regional, digamos, para pensar en cómo hacer un POT, un plan de ordenamiento territorial desde Pastores hasta Alotenango, digamos, y producir una ciudad del tamaño de la metrópoli de Guatemala casi, con un plan maestro integrado. Entonces, esas son como escalas. Adelante, Valesca. Perdón, arquitecto, una consulta. ¿Y cómo podría aplicarse esto de un carro y la fachada, tomando en cuenta que ahora las familias cuentan con más de 2 carros? Eh, pues sí es un reto, ¿verdad? Hay que hacer espacios donde puedan ellos comprar espacio de estacionamiento extra. Eh, yo le diría que es demasiado, en Europa, en Nueva York, nadie parquea el carro en su casa, ¿verdad? La gente parquea los carros en parqueaderos y caminan 50, 60 metros para llegar a su casa, ¿verdad? Cuando usted vive en un apartamento, por ejemplo, tampoco parquea el carro en su apartamento. Entonces, se pueden hacer soluciones híbridas.
¿verdad? Entonces se pueden hacer soluciones donde en la casa tal vez me cabe 1 o 2 carros y el tercer carro, o el carro de los patojos, está parqueado en un parqueadero que está dentro del condominio, en unas zonas específicas para parquear, pero no llegaron hasta la casa, no caben en la casa, digamos. Y ahí hemos diseñado proyectos en Villanueva donde hemos introducido esa idea, ¿verdad? Y entonces, así no gasta tanto la gente en un terreno tan caro donde estoy comprando casi que, póngase a pensar, tengo 3, 4 carros y pretendo parquearlos adentro de mi casa. Necesito pagar unos bienes raíces carísimos solo para mis carros, ¿verdad? Entonces, tal vez el desarrollador me puede ofrecer la conveniencia de meter 1 o 2 de mis carros en mi casa para que saque las cosas del baúl y las ponga directamente en la cocina. Pero el resto de los carros tal vez me sale más barato que solo me vendan un espacio de estacionamiento en la parte donde estaban los apartamentos, ¿verdad? Y entonces no están tan lejos de mi casa, pero tengo parqueo asegurado, compré un parqueo, pero no me salió tan caro como haberlo comprado adentro de mi casa, el terreno de mi casa, y mi casa es más caro el metro cuadrado y más cara la vara cuadrada del terreno de mi casa como para usarlo para carros, ¿verdad? Entonces, esa pudiera ser una solución, pero adelante, Luisa. Gracias. Yo con otra preguntita, creo que hay varias zonas en Guatemala que serían muy fáciles que fueran en este sentido, pero especialmente zona 10, pero yo veo que zona 10 no es que esté a la par el carpintero, sino a la par están lugares bien feos de pues bares que nada que ver, pues, o lugares de venta de droga, no sé. Entonces, ¿cómo se hace? Porque pues creo que zona 10 sería muy lindo porque hay vivienda, hay oficinas, hay donde ir a comer. Entonces, ¿cómo se puede hacer para realmente volver zona 10 con este concepto? ¿O quién debería estar atrás de estar salvando zona 10, verdad? Porque sí, hasta pierde plusvalía cuando está a la par de un lugar, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Fíjese que eso lo hemos vivido muchas veces, ¿verdad? Ha sido un reto. Yo formé parte también hace como 20 años de un movimiento que me jalaban para que los ayudara a cómo levantar la zona 10, ¿verdad? Pero era un grupo de hoteleros y empresarios de la zona que querían cuidarla, ¿verdad? Existe un grupo de hoteleros y empresarios en la Antigua que están siempre viendo de cómo mantener la Antigua más o menos gobernable, porque la Antigua también empezó a tener unos sus momentos bien feos, ¿verdad? Bien desgobernados, ¿verdad? Eh, eh, 4 grados norte surgió así, pues fue un grupo de empresarios que me hablaron y nos juntamos y querían revitalizar la zona 4 y entonces encontramos la manera, pero 4 grados norte también tuvo su momento en que fue víctima de su propio éxito y se llenó de ventas de drogas y de cosas espantosas alrededor. Y entonces se decidió cerrar y literalmente se cerró por un tiempo. Y luego se vino con un nuevo tipo de desarrollo más basado en proyectos inmobiliarios y en empresas de tecnología, ¿verdad? El tech y ciertas empresas de publicidad que se ubicaron ahí empezaron a llevar a un cierto tipo de empleado que empezó a crear un ecosistema, digamos. Ese tipo de empleado empezó a pedir un cierto tipo de restaurante y cosas ahí abajo, alrededor, que empezó a darle un cierto ambiente a la zona y ¿cómo se llama? Y entonces ya vino un tipo de apartamento y un tipo de, digamos, de empresas que traen extranjeros y los tienen trabajando en Guatemala 1 mes y medio. Y entonces hay un sistema de Airbnb. Todos esos edificios de apartamentos los han comprado inversionistas y los corren en Airbnb. Y entonces es un ecosistema el que hay que irle generando. La zona 10 está pasando, siempre ha pasado, pues siempre ha pasado por ratos malos, ¿verdad? Sin embargo, también hay que saberle ver que tiene muchas cosas a favor, ¿verdad? Ahí no muy lejos, pues está la vía, pues, o sea, el carpintero de la vía de Guadalupe puede llegar a pie o muy fácil, digamos, a la zona 10, ¿verdad? Es decir, Guatemala como metrópoli también ofrece oportunidades en las que como sí fue creciendo al principio, digamos, era la zona 1 y estaba por ahí Ciudad Vieja y por allá estaba la vía de Guadalupe y todo eran campos y fincas entre una cosa y la otra, ¿verdad?
que es el caso de Antigua, cabal ahora, ¿verdad? Y entonces, sí existen esos como enclaves urbanos antiguos donde vive clase trabajadora, ¿verdad? Y están repartidos por todas partes. Y la zona 10 tiene los suyos cerca, ¿verdad? Por ahí por donde está la esquina del Club Hércules, ahí donde está esa gasolinera, ahí hay unas casitas y ahí hay unas tapicerías y hay sastre, ¿verdad? Y hay carpintero y hay una serie de gente que tiene mucho trabajo y le va súper bien porque está atendiendo a todos los de la zona 10 que le quedan cerca, ¿no? La cosa es que hay pinchazo, hay de todo, pues. Entonces, digamos que uno también tiene que saber ver que en la ciudad de Guatemala sí existen esas oportunidades. En todas las ciudades latinoamericanas están así salpicadas, digamos, de las clases sociales. Lo que pasa es que arquitectónicamente los segregamos, ¿verdad? Porque hacemos este lindo rascacielos todo moderno para los ricos y a la par está el pinchazo, ¿verdad? Y no nos gusta cómo se mira uno al lado del otro. En cambio, en la antigua no se ven mal uno al lado del otro porque todos usan la misma arquitectura. Eso es lo que quería decir yo cuando les explicaba el caso de la antigua, ¿verdad? Pero digamos que eh, eh, es bien difícil hacerlo en los lugares municipales. Y mi segunda parte de la respuesta, Luisa, es, yo soy fiel creyente que por mucho tiempo en Guatemala, hasta que se vuelva un país desarrollado, porque yo sí sé que Guatemala se va a volver un país desarrollado, y cuando sea un país desarrollado y la gente está más educada, la democracia va a funcionar mejor y la gobernabilidad y el gobierno va a funcionar mejor, ¿verdad? La corrupción va a ser menor y todo eso, que es como es en Europa. Entonces, sí vamos a poder sentir que el Estado puede gobernarnos el espacio público y lo puede hacer bien y nos puede dar calles seguras y calles limpias, pero por mucho tiempo yo creo que es más el sector privado el que se tiene que encargar de eso. Entonces yo soy creyente, fiel creyente, que no sé, por los próximos 50, 70, 80 años, lo que deberíamos hacer es proyectos como Cayalá, que no, que son ciudades, ¿verdad? Pero son ciudades privadas. Y entonces se administran privadamente como una empresa. La ciudad de Cayalá es la encargada de contratar a las empresas de seguridad, a dar el alumbrado público, a hacer la jardinización. Todo lo cobra en la cuota de condominio, pero literalmente se queda la administración en manos privadas, porque se logra hacer mejor, digamos, que si se lo damos a la municipalidad. Esa es mi opinión personal, pues es como yo lo vería en Gracias. Guatemala por algunos años. Adelante, Armando. Sí, buenos días. Pero haciendo estudiar como Cayala, ¿cómo logras la mixidad social que nos estás hablando? Donde cohabitan el rico, la clase media y los artesanos, por ejemplo. Excelente pregunta, fíjate vos. Y me voy a saltar un poco aquí las trancas, voy a cambiar el orden un momento. Les quiero enseñar un proyecto que responde a esa idea, ¿verdad? Pero digamos que sí, yo también soy un poco idealista y sí creo que se debe hacer y que uno tiene más oportunidad en el mercado si lo hace, ¿verdad? Es decir, puedes tener mucho éxito en el mercado haciéndolo, y simplemente es decisión de si el desarrollador quiere o no hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros los diseñadores siempre estamos como queriendo que se haga. Y entonces digamos que este es un proyecto que diseñé en San Pedro Las Huertas, en Antigua Guatemala, como un demostrativo de cómo aplicar estas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decirles? Esta parte de acá, esta es una finca privada, ¿verdad? Y esta es la entrada a San Pedro Las Huertas, que esta calle sigue en realidad, y llega como a la iglesia de San Pedro Las Huertas, que no está muy lejos de aquí. Esto de acá es Finca Colombia, para los que conocen, ¿verdad? Y por aquí pasa la Ruta Nacional 14, la RN 14. Entonces, esta es una propuesta en 12 manzanas y media, donde, por ejemplo, lo que estamos es un enredo de muchos productos inmobiliarios. Es literalmente un popurrí de muchos productos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, aquí diseñé, por ejemplo, esta cuadra de acá.
Ustedes entran aquí por una garita y todo el interior de la cuadra son unos townhouses de $500,000, $600,000, ¿verdad? Esto de acá, que hace como que el anillo exterior de la cuadra, tiene diferentes productos. Aquí tiene una iglesia, ¿verdad? Acá tiene locales comerciales en el primer piso con lofts en el segundo piso, que es literalmente lo que ustedes ven sobre Paseo Cayalá, ¿verdad? Acá tiene unos edificios de apartamento que tienen patios interiores. Entonces, estos son apartamentos de, no sé, $350,000, ¿verdad? Estos que tienen techo blanco son MUVIs, módulos urbanos de vivienda de interés social. Son unos apartamentos que se suben a pie, no tienen elevador, tienen 5 pisos, no tienen elevador, son apartamentos de 320,000 quetzales, de 91 salarios mínimos. Y entonces puedes tener apartamentos de 320,000 quetzales, vecino a casas de $600,000. Espalda con espalda. Si ustedes se recuerdan cuando expliqué lo del transepto, de cómo se cambia de una zona a la otra, y les expliqué que se hace espalda con espalda, porque a nosotros sí conocemos y sí nos importa cómo es la casa enfrente de la nuestra, y sí nos importa cómo es la casa de al lado de la nuestra, pero no muy sabemos cómo es la casa de atrás de la nuestra. Digamos, es donde menos nos molesta que haya un cambio de zonificación. Siempre molesta, pero es donde menos nos molestaría, digamos, que haya un cambio de zonificación. Los urbanistas diseñamos por calle. Entonces, lo que hacemos es que diseñamos una calle con una personalidad y tiene ambos productos inmobiliarios, tiene los mismos productos inmobiliarios a ambos lados de la calle, ¿verdad? En cambio, aquí diseñé una calle que se mete por acá y sale por acá, que tiene módulos urbanos de vivienda de interés social a ambos lados de esa calle. Entonces, digamos, este sería el callejoncito de la clase trabajadora. Esta sería la avenida de la clase media alta, ¿verdad? Adentro estaría el condominio de los millonarios, ¿verdad? Pero los tengo a todos en esas 12.5 manzanas. Incluso en esa misma cuadrita mezclé todos los productos inmobiliarios, ¿verdad? Y esta calle de acá, el corazón, y esta calle de acá es el Paseo Cayalá. Entonces aquí están todas las tiendas, locales comerciales con lofts arriba, las anclas, este es supermercado, esta es una caja de cines con gimnasio abajo, ¿verdad? Y esta es una tienda de home improvement, como decir un semaco, ¿verdad? Donde compro desde el árbol de Navidad hasta los tarugos para meter en la pared, ¿verdad? Y entonces esas son las 3 anclas del distrito comercial. Y salpicado ahí metimos unos hoteles, ¿verdad? Este es un hotel al final de la calle. Este es otro hotel metido en el vecindario de clase trabajadora. Este es un colegio privado, ¿verdad? Entonces hago mis institutos, mis instituciones, que son mi oportunidad de crear edificios cívicos, para mezclar edificios cívicos con privados, ¿verdad? Este es edificio cívico, el colegio, la iglesia es edificio cívico, el hotel puede tener carácter diferente arquitectónico, ¿verdad? Y así estoy aplicando todos los principios que les expliqué en la teoría, ¿verdad? En un proyecto que se podría realizar en San Pedro Las Huertas, ¿verdad? Al mercado de hoy de Guatemala. Entonces, esa es la respuesta, Armand. Sí se puede. En Cayalá no logré que ese grupo quisiera vender vivienda económica, pero se podría, ¿verdad? Se podría perfectamente. Gabriela. ¿Cómo está? Buenos días. Esto, viendo esta imagen, es un plan maestro que no se ha llevado a cabo, ¿verdad? No se ha llevado a cabo. Ya. Y por lo que entiendo es para la Antigua. Sí, pero no está en jurisdicción de la Antigua. Está en Ciudad Vieja. Ya. Solo tengo una consulta. Por ejemplo, cuando se hacen estos, en este caso, este plan maestro, ustedes toman en cuenta las salidas. O sea, yo sé que sí lo toman en cuenta, pero si ustedes se han dado cuenta, últimamente el tráfico en la Antigua se ha exponenciado soy antigüeña. Usted qué bueno que es antigüeña y qué bueno que la tenemos en el curso, porque usted nos va a servir de marco de referencia. Y yo sé que usted me va a dar la razón de todo lo que voy a hablar de la Antigua, ¿verdad? Y yo les sé explicar todos los pesares que tiene la Antigua, cuáles son las causas, ¿verdad? Usted me va a ayudar a mí entonces a esta lucha en mi mente. Sí, a su lucha mental. Pero le voy a decir las causas de ese crecimiento exponencial
del tráfico en la Antigua. Sí, Las yo he causas tratado son- de... Ajá, sí, diga. Las causas son cómo se está usando la tierra alrededor de la Antigua. No tiene Es nada que ver correcto. con el casco fundacional. Y las causas son los condominios de garita. Eso Es correcto. es lo que está causando eso de gran tráfico. El hecho de Aparte que se los está comerciales, o desarrollando, sea, sí, es la combinación de estar haciendo centros comerciales y condominios de garita. Es por estar fraccionando el territorio en proyectos inmobiliarios de un monocultivo, de un solo uso. Un centro comercial solo tiene tiendas y estacionamientos. Y uno lo tiene que llenar todos los días y vaciarlo todos los días. Y el condominio solo tiene casas y sí, estacionamientos. Y uno lo tiene que llenar todos los días y vaciar todos los días. Y eso solo impacta la única RN14 que había o la única subida a San Juan del Obispo que había, ¿verdad? Entonces, les enseñé en la clase pasada, les enseñé la foto aquella de las calles blancas y las calles amarillas, ¿verdad? sí, Entonces, tenemos que hacer más calles que interconecten y tenemos, cuando vayamos haciendo las ciudades privadas, es decir, yo sí soy creyente de que debieran ser privadas y no debieran ser calles municipales, pero debieran estar abiertas al público para que las pudiera traer. Todo Majadas, para que ustedes lo sepan, todo Majadas es privado, pero no lo cierran nunca y no lo pueden cerrar. Tienen un pacto con la Municipalidad de Guatemala de que siempre van a estar abiertas las calles de Majadas porque sirven para entrar a todas las colonias Tikal y para distribuir el tráfico ahí con el periférico, ¿verdad? Entonces, Majadas no se puede cerrar. No se puede cerrar porque produciría un caos vehicular terrible, pero son todas calles privadas, ¿verdad? Entonces, así para mí, así debiera de ser el crecimiento del urbanismo en la Antigua. Debieran ser prohibidos los condominios de garita y debieran ser permitidos solo los proyectos como el que les acabo de enseñar. Si regreso a enseñárselos aquí, ¿verdad? Y solo porque eso me faltó explicarlo, Gabriela, pero digamos que aquí está San Pedro de las Huertas, la calle que le hablaba de San Pedro de las Huertas. Esta es la calle que entraría al proyecto. ajá, Cruza aquí y aquí sale y se conecta con la RN14. Esta es una conexión que ahorita no existe, ajá, que el sí, eso. proyecto la produciría, ¿me entiende? Entonces estamos agregando calles blancas, ¿verdad? No solo calles amarillas. Y esta calle de aquí continúa y enchufa con esta. Entonces esas serían calles privadas del proyecto, pero estarían abiertas al público para que la gente pudiera atravesar por ahí. Y si se fija, estas son todas champitas de lámina en San Pedro de las Huertas, porque literalmente son casitas de lotificaciones viejitas de gente repobre, ¿verdad? Y entonces, pero dejamos un callejón, existe un callejón donde no pueden pasar carros, porque es demasiado angosto, pero lo dejé conectado y llega a dar a la plaza donde está la iglesia. Entonces, a pie, la gente puede atravesar por aquí y llegar a la RN14 y agarrar la camioneta, ¿verdad? Entonces, el proyecto está tomando en cuenta cómo crear un sistema de cuadras que se conectan con más cuadras y a pesar de que el proyecto es privado y va a ser como un Cayalá, sí está agregando calles blancas o está agregando a la red vial y está mezclando clases sociales y está creando un nuevo destino, un destino que puede, digamos, en Cayalá, ya está comprobado, digamos, hay mucha gente que come en los restaurantes de Cayalá, que compra en el supermercado de Cayalá, que compra, que va al cine en Cayalá, pero que también vive en Cayalá y que no usó el carro para llegar a ese cine o para llegar a ese supermercado, ¿verdad? Entonces, Cayalá no es un proyecto que usted tiene que vaciar y llenar totalmente todos los días. Cayalá es un proyecto que, digamos, sí respira, porque si hay gente que llega a trabajar a Cayalá y se va, hay gente que llega a hacer la limpieza a Cayalá y se va, hay gente que solo llega a comprar a Cayalá y se va. O sea, sí respira, sí produce tráfico, pero produce mucho menos tráfico que un Oakland Mall, digamos. Al Oakland Mall, literalmente, usted lo tiene que llenar al 100% todos los días y vaciarlo al 100% todos los días. A Cayalá no. A Cayalá lo tiene que llenar el 50% y vaciarlo el 50%, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la forma. El tráfico siempre va a aumentar, porque con el crecimiento económico, con el crecimiento de las ciudades, el tráfico va a aumentar. París tiene grandes problemas de tráfico. Roma tiene serios problemas de tráfico. Nueva York es famoso en las películas por sus atorazones de tráfico.
Entonces, el tráfico no se va a componer. Lo que se tiene que componer es el estilo de vida y que yo ya no esté encerrado entre mi carro frustrado, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que componer, que yo pueda hacer muchas cosas a pie, que pueda dejar el carro tirado, porque el problema del tráfico no se lo va a resolver nadie. Eso no se lo ofrezco, Gabriela, y eso no se lo han podido resolver a los neoyorquinos, no se lo han podido resolver a los parisinos, no se lo han podido resolver a los londinenses, no se ha podido resolver ni en los países desarrollados. El problema del tráfico del automóvil es imposible de resolver. Es imposible de resolver a nivel mundial. Entonces, todas estas teorías de urbanismo es cómo poder hacer ciudades que ya no dependan 100% del tráfico, del carro, que puedan resolverse con otros medios de movimiento urbano, de transporte urbano. Los condominios de garita, por ejemplo, no se pueden resolver con transporte público. Usted no puede con Transmetro resolver la movilidad de los condominios de garita, porque la gente, por el diseño que tiene el condominio de garita, digamos, yo hago un condominio de garita aquí, y aquí pongo la garita, y es la única forma de entrar y salir del condominio. La gente no camina todo esto para que llegara acá cuando mi destino realmente era para acá, y yo no voy a agarrar en contra de donde yo voy, a pie, ¿verdad? Entonces es cuando agarro el carro para salir porque está diseñado para entrar y salir en carro en condominio de garita. No está diseñado para hacerlo a pie. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Uno debiera hacer los condominios, si los va a hacer de garita, los debiera hacer más porosos y debiera de tener salidas peatonales, ¿verdad? Para que yo me pudiera ir a pie, salir del condominio a pie por otro lado para ir más cerca a donde voy. O si quiero ir a la tienda que queda acá, pues salgo por esta salida a pie y voy a la tienda y regreso. Pero que yo no necesitara el carro para poder vivir adentro de ese condominio de garita, ¿verdad? Eso es lo malo, que solo los diseñamos para el carro y no los diseñamos para los peatones. Este está diseñado para los peatones también, porque aquí en realidad, digamos que aquí entra usted a una garita. Si usted vive en esta casa, pues entra por su garita y se estaciona abajo de su casa, porque tiene un sótano, ¿verdad? Y los parqueos están debajo. Y entonces, o vivo en este condominio que también es de casas, y pues me metí por la garita y estoy encerrado adentro del condominio, pero a pie yo puedo salir por aquí y puedo venir al cine, ¿verdad? A pie yo puedo venir a comprar a estas tiendas, puedo venir a comer a estos restaurantes. Entonces, esa es la forma de hacer condominios de garita encerrados, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo no los hagamos, pero no hagamos solo mega condominios de garita que dan de una vez a la carretera y no fraccionemos de esa manera el territorio, ¿verdad? Pero esa es la causa del problema del tráfico, y este tipo de desarrollos inmobiliarios sería la forma no de resolver el tráfico, pero sí de producir un producto inmobiliario y un estilo de vida mucho más agradable y mucho más sostenible, ¿verdad? Adelante, Andrés, y después Ingrid. Y después sigo yo con la clase, porque si no ya no vamos a... Buenos días. Solo me causa una duda este modelo, digamos, de vivienda dentro de una ciudad, porque miremoslo desde el punto de vista, digamos, corredores inmobiliarios o agencias inmobiliarias. ¿Cómo le vendo la idea a una persona de una casa de $600,000 o para arriba, que su casa va a estar, digamos, a los alrededores de casas de 340,000, 400,000 quetzales, sabiendo que en Guatemala las clases sociales están completamente divididas, donde es una realidad y no es una discriminación el hecho de que la cultura, la educación y las costumbres son totalmente distintas, para que pueda aceptar ir a vivir ahí, sabiendo que al salir de su casa posiblemente se va a topar con gente que su costumbre de vida es totalmente distinta, no va de acuerdo a la mía, donde sabemos que lo vemos en temas tan sencillos como cuando quieren cerrar una carretera, la gente está en contra de pagar un peaje. Para mantener este tipo de modelos hay que pagar un mantenimiento, como hablábamos, de una ciudad, y van a estar en contra pero sí contribuyen al desgaste de la ciudad y al uso de la ciudad, que obviamente va a ir deteriorando ciertas cosas por su uso, pero no van a estar de acuerdo en pagar la misma cantidad que tiene que pagar el de la casa de 650,000 quetzales. Y obviamente, ¿cómo le vendo la idea de que posiblemente su vista al salir no va a ser igual de bonita que si se va a un condominio con garitas cerrada, porque su costumbre es ver casas totalmente cerradas, casas que tienen la vida igual que ellos, donde tal vez
yo acostumbro lavar mi ropa y secarla en secadora, pero enfrente voy a tener ropa colgada en un balcón, en una ventana, Para, lo cual... voy a tomar, ya te entendí la pregunta, Andrés. Mira, mucho de lo que dijiste también ya te estás un poco enredando en tus propias vueltas mentales, ya hay que tener cuidado de no enredarse en vueltas mentales, ¿verdad? Y de no convencerse de cosas que no son tan ciertas. Por eso es que no hay que enredarse en vueltas mentales. Para empezar, no es enfrente, es a espaldas. No va a vivir enfrente de una persona con costumbres distintas. Va a ser su vecino de atrás. Y eso sucede todo el tiempo en las bienes raíces. Es decir, vos te estás comprando una casa en el borde del condominio Las Luces y sos vecino del señor que te vende el gas propano en la aldea Piedra Parada, ¿verdad? Vecino espalda con espalda, literalmente los vecinos de aldea Piedra Parada. Y ese señor que te vende el gas propano te cae bien, te llevas re bien con él. Y es el señor, y al lado está el sastre al que le llevas para que te hagan los ruedos, y ese señor también te cae bien. O sea, no hay tanto choque entre las clases sociales. Luego, lo otro es que si querés vivir en un condominio cerrado, porque lo que querés es ver casas cerradas iguales a la tuya, y vos no sos una persona visionaria, sino que sos una persona tradicional encerrada en sus fieles creencias de toda la vida, pues ahí hay condominios donde te puedes ir a comprar. Este proyecto es para los que sí ven un futuro diferente, ¿verdad? Entonces, no vas a poder convencerlos a todos. El que no quiera comprarse esta casa de $600,000 se pierde de un proyectazo, ¿verdad? Así se lo vendería yo, ¿verdad? Así se lo vendería yo, le vendería las ventajas de venirse a vivir aquí. Señores, que mire, y estas clases sociales, aquí va, el señor que le va a hacer el jardín va a vivir al lado suyo, ¿verdad? La cocinera le va a llegar a hacer comida todos los días, va a desayunar delicioso todos los días, porque su cocinera va a ser su vecina, ¿verdad? Para mí esos son argumentos de venta positivos, no son argumentos de venta negativos, ¿verdad? Entonces sí creo que el vendedor se debe convencer de lo bueno de este proyecto para saberlo vender, ¿verdad? Pero yo sí creo que es totalmente vendible. Pues a mí me ha tocado ver proyectos en Costa Rica donde cirujanos multimillonarios, cirujanos cardiólogos o dentistas, se compran una casa de fin de semana en Costa Rica porque hay vuelos directos desde Atlanta, digamos, hasta Liberia. Entonces se vienen el viernes en la tarde a pasar el fin de semana. Y sus esposas y sus hijos se van con la esposa del guardián porque quieren aprender a hacer tortillas. Y contribuyen con la, ¿cómo se llama? Con la aldeíta de la comunidad, porque con la iglesita o con la escuelita de la comunidad les fascina, ¿verdad? Entonces tal vez un guatemalteco muy estirado no te va a comprar esta casa de $600,000, pero un gringo, un francés, feliz te la va a comprar, vamos. Entonces, de que este proyecto tiene mercado, ¿verdad? Eso es indudable. Y entonces, es el vendedor que lo ve, lo puede vender. Esa es mi respuesta a eso. Luisa había levantado la mano y Mariano, disculpa, pero tengo que seguir con la clase, si no, no nos va a dar tiempo. Apunta tu pregunta y la hacemos más adelante, porfa. Luisa, ¿cuál era su pregunta? A mí ya me respondieron. Yo No, creo que pero perdón, es que alguien más había levantado. Perdón, era yo y bajé la mano después. Solo para comentario, Ingrid, arquitecto, de lo que usted estaba conversando del Naranjo, ¿verdad? Que yo recién tuve oportunidad de ver un proyecto ahí en Naranjo y, por ejemplo, ya están apartamentos de 2 niveles que son prácticamente una casa, ¿verdad? Más o menos de 120 metros cuadrados, 130 metros cuadrados, con la opción eso de estacionamientos en sótano. Me pareció como una buena opción a las soluciones habitacionales que actualmente ofrece el mercado, ¿verdad? Que son de 30 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ofrecer apartamentos, por ejemplo, de 2 niveles con estacionamiento en sótano, justamente lo que usted, me parece que sería una buena tendencia. Un híbrido, sí, un híbrido. Aprender a que sí puedo vivir en casa, pero no puedo meter el carro a mi casa, sino que mi carro se tiene que quedar en un parqueadero y yo sí tengo casa y vivo con jardín y casa. Simplemente no logro llegar en carro hasta mi casa, ¿verdad? Así como no logro llegar en carro hasta mi apartamento, tampoco logro llegar en carro hasta mi casa, pero sí puedo comprar casa. Entonces tenemos un producto intermedio ahí entre casa y apartamento, que es casa sin parqueo, digamos casa con callejón peatonal. Entonces el urbanismo me sale más barato, me caben más casas porque no hice las calles tan anchas, ¿verdad? Dejé los carros parqueados en algunas zonas y luego hice
calles peatonales y entonces sí puedo comprar casa, pero no, ¿cómo se llama? No puedo llegar en carro hasta mi casa, pues, pero logré comprar una casa más accesible. Cuando ustedes miran los diseños de los condominios en Villanueva, ¿verdad? Los condominios en Villanueva ya usan terrenos de 5 por 15, ¿verdad? Cuando ustedes tienen un terreno de 5 por 15 y le meten el carro aquí, ya les ocupó la mitad del terreno. Y luego la calle para llegar a ese terreno es ancha porque era para carros, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes repiten todo esto y miran cuánto del proyecto se vendió en terrenos y cuánto se tuvo que dejar de calles, es más de calles que lo que se vende en terrenos, ¿verdad? Eso es casi como haber diseñado un estacionamiento, ¿verdad? Entonces empieza a no tener sentido hacer un urbanismo tan robusto para terrenos tan pequeñitos, ¿verdad? Entonces, es donde sale la idea, hagamos un urbanismo donde no a todos lados se puede llegar en carro, los carros se quedan estacionados y termino de llegar a pie a mi casa, entonces ya no gasto tanto en calles y puedo hacer terrenitos pequeñitos y casas muy urbanas. Así son los pueblos tradicionales en Europa, pues. Así son, literalmente son todos peatonales porque son de la época medieval. Los carros se quedan estacionados en algunas zonas y la gente camina por todos lados en esos callejoncitos de 4 metros de ancho, pues. Puros los pueblos de alrededor del lago de Atitlán, ¿verdad? Armando es experto en eso, pues. Ustedes van a San Marcos, La Laguna, todos esos pueblos que son muy apetecidos en las bienes raíces y son callecitas peatonales, todo, ¿cómo se llama? San Antonio Palopó es peatonal. Solo tiene 2 calles donde le pueden pasar carros. De todo el pueblo solo tiene 2 calles donde pueden pasar carros. Todo lo demás es peatonal, ¿verdad? Santiago Atitlán, el 80% es peatonal. Pues. Entonces, así son esos pueblos. Hay mucho que aprender, digamos, del urbanismo tradicional de todo el mundo, ¿verdad? Para reinventar productos inmobiliarios. Esa es un poquito la idea. Voy a seguir entonces. Entonces, la idea es eso de los 5 minutos a pie, ¿verdad? Aquí está la foto satelital de la antigua Guatemala que les hablaba. Ustedes en 10 minutos a pie pueden ir de la orilla de la antigua Guatemala al corazón de la antigua Guatemala, al Parque Central. Y en 20 minutos a pie se pueden atravesar toda la antigua Guatemala, ¿verdad? Y tener acceso a todas las clases sociales y a todos los productos inmobiliarios, ¿verdad? Desde industria ligera hasta sanatorios, hasta escuelas y universidades y hoteles y cualquier tipo de negocio. Pues, entonces, hay mucho que aprender de este urbanismo tradicional que simplemente se nos olvidó cómo se hacía, ¿verdad? Y literalmente yo, Gabriela, que miro que está la antigua Guatemala y que están estas grandes fincas vacías alrededor de la antigua Guatemala, yo le colocaría una ciudad creciendo por multiplicación, le colocaría una ciudad a cada finca, ¿verdad? Y entonces una ciudad del tamaño de la antigua, de tamaño adulto. Este es el tamaño adulto que una ciudad debe tener, el tamaño de la antigua. La antigua no debe crecer más. Entonces, en la finca Retana lo que hay que hacer es la ciudad de Retana. En la finca La Jauja lo que hay que hacer es la ciudad de La Jauja, ¿verdad? En la finca tal lo que hay que hacer es la ciudad de la finca tal, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de crecer por multiplicación y no por expansión, ¿verdad? Y disculpe que lo interrumpa, solo creo que tiene que tener un poco de criterio y pensar y tener como el conocimiento que usted tiene para vender esa idea. Porque creo que muchos se quedan como que solo por generar dinero y no piensan un poquito más allá de esas calles peatonales para salir, porque un residencial está circulado y se acabó. La entrada de garita y ahí está. Estoy completamente de acuerdo con usted. Han sido 25 años de tratar de vender estas ideas en Antigua ahora. Ojalá lo logre. Y la idea, este proyecto sería fabuloso porque sería un proyecto piloto, ¿verdad? Y le aseguro que no nos lo copiarían. Los demás seguirían haciendo la misma desgracia de siempre, pero tal vez alguien más lo copiaría, ¿verdad? Y entonces, y desde que hice Cayalá, imagínense, Cayalá lo diseñé en el 2003 y ya lleva 23 años el proceso y todavía la gente lo critica y es muy criticable por muchos aspectos. Yo mismo lo critico porque siento que hay muchas cosas que se pudieran estar haciendo mejor, pero por lo menos ya da el argumento de que es un ejemplo de cómo más o menos se pudieran hacer las cosas, ¿verdad?
Y Cayalá cambia a Guatemala, porque en Cayalá está lleno de turistas. Cayalá ya entró dentro del circuito turístico. En Cayalá yo le puedo vender apartamentos a extranjeros. En Cayalá yo le puedo vender a europeos y a gringos. Entonces produce artificialmente el mercado inmobiliario que sí tiene la Antigua, ¿verdad? Entonces, porque quiere ser una ciudad tradicional tipo la Antigua, ¿verdad? Aún así, hay muchas cosas que eran en Cayalá que yo las estaría haciendo distintas, pues. Y el Naranjo también lo estaría haciendo distinto. Pero digamos que hay ciertos logros que no han sido 25, han sido 25 años de un poco arar en el mar, pero de pronto sí han habido ciertos logros, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito la idea. El vecindario de los 5 minutos a pie. Los 5 minutos a pie es esa escala peatonal en la que nos basamos, ¿verdad? Para diseñar. Son 400 metros. Entonces, todo debiera quedar más o menos a 400 metros de distancia. Y hay cosas, cuando uno tiene un plan maestro grande, ¿verdad? Pues lo divide en vecindarios. Y hay cosas que se comparten entre varios vecindarios. Por ejemplo, una escuela secundaria, pues puede atender a los 3, 4 vecindarios que tiene alrededor, ¿verdad? Hay veces que es importante, nosotros tratamos de no colocar las escuelas en el corazón de los vecindarios, sino que tratamos de colocarlas en los bordes, porque entonces la escuela o el colegio puede atender a gente que vive en el vecindario, pero también a gente de fuera, y no penetran al corazón del vecindario para ir a dejar o a recoger a los patojos, digamos. Entonces, ese es un poco el concepto. Y debemos de aprender a desarmar nuestros centros comerciales y volver a ser la calle del Arco o la Sexta Avenida, zona 1, ¿verdad? Volver a ser la calle principal del pueblo. Y eso es literalmente Paseo Cayalá. En Paseo Cayalá, cuando lo miremos, les enseño cómo se diseñó, igual que está diseñando el Oakland Mall. Los cines van en tal parte y este es el sector del distrito de comida y entretenimiento. Esta es la parte de conveniencia donde va el supermercado. Y entonces van este tipo de comercios alrededor del supermercado. Y esta parte de acá es la parte de la moda y donde está toda la tienda de departamentos. Sí se hizo eso. No lo construyeron tal y como estaba diseñado y no lo manejan tal y como estaba diseñado. Y ha habido también un fenómeno en el cambio de los centros comerciales de cuando lo diseñamos hace 20 años. En el 2006 estábamos literalmente haciendo ese diseño de esa mezcla comercial, de cómo hacer la distribución del comercio en Cayalá, con un experto en Maryland. Y los centros comerciales a nivel mundial han cambiado mucho en estos 20 años por el Internet y por las compras por Internet, ¿verdad? Entonces, los centros comerciales se han convertido más en lugares de comida y entretenimiento que de venta literalmente de artículos, ¿verdad? Entonces, pero todo es aplicable pues al concepto. El neurbanismo tiene 3 frentes principales, ¿verdad? Uno es el diseño de nuevas ciudades, que es lo que estábamos hablando, hacer estos proyectos donde están las fincas vacías. El otro es la retroalimentación del suburbio. Y eso es coger algo que está diseñado de una forma muy suburbana y volverlo urbano. Por ejemplo, las majadas. Las majadas está diseñado de forma muy suburbana porque está muy subutilizado y está muy diseñado para el carro, ¿verdad? Es decir, es una gran playa de asfalto, todas las majadas, y solo como el 30% de las majadas es la huella de las tiendas, ¿verdad? Si ustedes miran una foto satelital de las majadas, casi todo es parqueo y bulevares, ¿verdad? Y solo, digamos, un 30, 35, 40% es la huella de las tiendas en sí. Entonces, ¿cómo lo podemos volver? Un downtown, lo llenamos ahí de townhouses y de edificios de apartamentos y escondemos todo ese estacionamiento en garajes y lo convertimos en un Cayalá, ¿verdad? Entonces eso es o en un 4 grados norte, si ustedes quieren, ¿verdad? Y eso es literalmente, eso se llama retroalimentación del suburbio, cómo coger algo que es muy suburbano y volverlo más urbano, ¿verdad? Completándolo, ¿verdad? Ese es un poco el concepto. Este es un plan maestro, digamos, de los que conozcan Miami, ¿verdad? Dayland Mall, el mall de Dayland es un plan maestro hecho en los 90s por la oficina de DPZ también. Está el Dayland Mall, aquí está la 88 que es Kendall, aquí está la US One y el Palmetto Highway aquí atrás, ¿verdad? Y entonces la idea era cómo crear un nuevo downtown Kendall se llama este proyecto.
y cómo llenarlo aquí de hoteles y edificios de oficinas, aprovechando las paradas del Metroriel, que hay una aquí y otra acá, ¿verdad? Y conectándolo así con Downtown Miami. Llenarlo de edificios de apartamentos, forrando el mall y dejando el mall encerrado y ocupando todas sus playas de estacionamiento con edificios de apartamentos y convirtiéndolo literalmente en un Cayalá, ¿verdad? Y que solo quedara el mall encerrado adentro como un pasaje peatonal, ¿verdad? Como decir el pasaje Enríquez en Shela o el pasaje Rubio en la zona 1, ¿verdad? La otra es la retroalimentación de la urbe, escoger una parte urbana de la ciudad que está deprimida y cómo revitalizarla. Y esto generalmente se hace con una reestructuración del transporte público, ¿verdad? Es decir, se crea un nuevo sistema de transporte público y en donde están las paradas del transporte público se pueden empezar a usar como detonantes para crear un desarrollo urbano nuevo, ¿verdad? Con nueva sangre. Y entonces, ese es 4 grados norte. 4 grados norte, cuando lo hicimos, también nos acompañó el BID, el Banco Mundial del Desarrollo. Nos donó 1.5 millones de dólares en consultorías, ¿verdad? Y nos permitió con ese dinero contratar consultores sudamericanos que habían trabajado en retroalimentación urbana en Sudamérica. Y ¿cómo se llama? Y permítame un segundo, solo tengo que mandar un. Y entonces nos convencimos a la MUNI, incorporamos a una oficina de la MUNI que se llama Urbanística, y así se creó el Transmetro del eje central de la ciudad, ¿verdad? O sea, el Transmetro de la Sexta y Séptima Avenida viene de toda la iniciativa de 4 grados norte, ¿verdad? O sea, estaba metido dentro del plan maestro del Transmetro, pero la siguiente ruta que iban a hacer después de haber hecho la del Aguilar Batres era la de la Roosevelt, ¿verdad? Y por estar nosotros involucrados en 4 grados norte y estar trayendo todos estos consultores sudamericanos, se planteó la idea de que era bien fácil y era bien importante crear el eje central del Transmetro. Y surgió antes, ¿verdad? Y funciona muy bien. Pero ese Transmetro de la Sexta y Séptima Avenida hasta la Plaza Berlín, viene de 4 grados norte, ¿verdad? Y pudiéramos estar haciendo 4 grados norte en cada estación del Transmetro a lo largo de ese eje, ¿verdad? Perfectamente podríamos coger toda la zona 9 de Tívoli, desde la Plazuela España, y convertir toda la zona 9 en un gran 4 grados norte, ¿verdad? Y entonces me frustra mucho, Gabriela, en mis frustraciones también tengo proyectos aquí en Guatemala, digamos, aparece este lindo edificio de apartamentos en la zona 9 frente al Parque de la Industria, ¿verdad? Se llama Sendana, clase media alta, ¿verdad? Proyecto exitosísimo. Pero el problema es que a nivel del peatón, a nivel de la calle, lo forran con un muro de ladrillo cerrado que le dice al peatón, esto es peligroso. Entonces, mi primer piso se tiene que divorciar de la banqueta. Y entonces resulta que ahí al lado de ese muro de ladrillo, seguramente está un ladrón parado esperando a ver a quién le roba el celular, pues, ¿verdad? Entonces seguramente está volviendo ese mismo edificio, está convirtiendo esa esquina, la zona 9, en una esquina un poco más peligrosa. Si hubieran hecho todos los restaurantes que hicimos en el primer piso, en la zona 4, en 4 grados norte, estaría volviendo esa esquina de la zona 9 un pequeño 4 grados norte, ¿verdad? Y entonces así fue como empezamos con 4 grados norte, ¿verdad? Simplemente en medio de la nada. Conectamos el espacio público con la arquitectura y lo llenamos de restaurantes y de lugares simpáticos, ¿verdad? Entonces, ese edificio en la zona 9 pudo perfectamente haber tenido abajo los restaurantes de carne ahí de Don Joselito. Toda esa parte de ahí de la zona 9 se ha vuelto como el distrito de restaurantes de carne, ¿verdad? Y entonces
Así sí se sentiría uno en Palermo, en Buenos Aires, pues, ¿va? Que es el vecindario de los restaurantes de carne en Buenos Aires. Entonces, literalmente tenemos que, como desarrolladores inmobiliarios, dar el brinco, pues. Y 4 grados norte lo hicimos con desarrolladores inmobiliarios. Entonces, y Cayalá lo hicimos con desarrolladores inmobiliarios. Entonces, sí se puede, sí se puede. Tristemente, pues sí, hay desarrolladores inmobiliarios que no ven, que no lo ven al 100%, ¿verdad? El tiempo en el urbanismo, cada cuánto, cómo se comporta el tiempo en el urbanismo, ¿verdad? Y entonces, cada cuánto cambia una ciudad, cada siglo, cada década, cada año, cada día o cambia cada hora, ¿verdad? Y entonces la respuesta es, pues en todos los marcos de tiempo, la ciudad cambia, ¿verdad? Y entonces hay aspectos de la ciudad que cambian cada siglo o siglos, que toma siglos cambiarlos. Y es como urbanizamos, como lotificamos. Y aquí es donde es grave eso de que estemos notificando todo con condominios de garita, porque eso se quedará así por siglos. Digamos, ustedes me dicen, ¿cómo componemos Carretera El Salvador? Porque me lo han preguntado. Como yo soy experto en urbanismo, pues a lo largo de los años me han venido a preguntar mucha gente que tiene grandes propiedades ahí, que tiene intereses fuertes en Carretera El Salvador. Y me llaman y me dicen, vos, ¿cómo podemos componer Carretera El Salvador? Y mi respuesta es un poco digamos, descorazonadora. Y les digo, no sé, yo no sé cómo se podría, ¿verdad? Porque lo que hay que componer es el fraccionamiento, la forma en que está lotificado. Y hay que crear interconexiones, ¿verdad? Y eso es muy difícil de lograr ahora que está todo vendido en condominios, ¿no? Entonces, literalmente yo no sé cómo componer Carretera El Salvador. No sabría cómo hacerlo. Entonces, digamos que en este aspecto que dura siglos, es donde tenemos que tener mucho cuidado y es donde debemos hacer nuestros planes maestros para saber cómo debemos fraccionar el territorio para no destruirlo, ¿verdad? Y para no producir esas plusvalías inversas que tiene Carretera El Salvador. En Carretera El Salvador las casas no se plusvalizan. Ustedes tienen una casa que se compraron hace 10 años, que la compraron por lo que valían las casas hace 10 años y hoy por hoy valen lo mismo la casa. Pero el dinero vale menos. Entonces su casa vale menos, porque la compraron, ¿qué les dijera yo? Por 500,000 quetzales. Pues hoy se las compran, pero por 500 o 600,000 quetzales, no por mucho más de por lo que ustedes las compraron hace 10 años. ¿Quieren hacer un proyecto inmobiliario en Carretera El Salvador? Hagan unos edificios de apartamentitos de 45 metros, véndanlos en 400,000 quetzales, ¿verdad? 350,000 quetzales para salir de ese terreno en Carretera El Salvador. Y ahorita hay que hacer producto de San Miguel Petapa en Carretera El Salvador, porque si no, no vendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, eso no plusvaliza las casas de los millonarios de los años 90, eso no plusvaliza las casas de clase media de los años 2000, ¿verdad? Entonces, sí tienen, cada vez es menos atractivo vivir en Carretera El Salvador y cada vez van a valer menos las propiedades. Entonces, es bien triste empobrecer a mi prójimo que invirtió en Carretera El Salvador, pero lo que lo están haciendo es todo el sector privado, ¿verdad? La falta de visión en el desarrollo a nivel territorial, ¿verdad? Y es este fenómeno del fraccionamiento que tiene un impacto por años, ¿verdad? Por siglos. Y va a tomar siglos repararlo. Y entonces, esa es mi respuesta, ¿verdad? Yo no te tengo la respuesta y no creo que en la época que yo esté vivo te voy a poder dar la respuesta de cómo reparar Carretera El Salvador. Luego viene el ciclo de la construcción. Yo construyo en esos terrenos que ya están lotificados y si hago algo espantoso, hago un esperpento, pues eso es grave, pero eso son cosas que van a durar décadas, ¿verdad? Entonces, digamos, yo construyo un edificio espantoso en la zona 1, pero se puede remodelar o se puede demoler y va a estar ahí, mi error va a tener un impacto por décadas. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde los reglamentos de cómo fraccionar y los reglamentos de cómo construir son importantes, porque si son buenos reglamentos o malos reglamentos, permiten hacer cosas o no permiten hacer cosas que tienen impactos por siglos o por años, por décadas, ¿verdad?
Pero luego ya vienen digamos, los ciclos más fluidos del urbanismo, y es, por ejemplo, el uso de suelo. El uso de suelo dura más años, ¿verdad? Digamos, esto es una casa residencial por muchos años, pero luego se alquiló para oficinas y funcionó como oficinas unos 7, 8 años. De repente se alquiló para un restaurante y entonces ahora es un restaurante por los últimos, digamos, 8 años ha sido un restaurante, ¿verdad? Pero digamos que ese es el uso. Y luego viene la operación. La operación es lo que tiene ciclos horarios, ¿verdad? Digamos, ¿a qué horas? Si este es un restaurante, ¿a qué horas se puede estacionar el camión de gas propano para llenar la pipa de gas propano, ¿verdad? ¿A qué horas pueden traer las aguas de salvavidas, ¿verdad? ¿A qué horas va el chef a comprar la carne, digamos, al distribuidor de carne, ¿verdad? Y entonces, esa es la parte, digamos, que tiene ciclos horarios en el urbanismo. Digamos, los actores en esos ciclos, pues el desarrollador inmobiliario es clave en esa parte de lotificar y construir. Y es el que le hereda a su prójimo un porvenir o desesperanza, ¿verdad? Con cómo hizo sus proyectos, ¿verdad? Y eso es de lo que estábamos hablando con Gabriela, y eso es literalmente lo que es clave ahorita en la antigua Guatemala, en los municipios vecinos. ¿Y por qué digo yo en los municipios vecinos? Porque literalmente el futuro de la antigua Guatemala no está en manos del alcalde de la antigua, está en manos de los 6 alcaldes que rodean Antigua, porque son municipios tan pequeños, geográficamente hablando. Cada municipio de la antigua Guatemala es como el tamaño de una zona de la ciudad de Guatemala. Entonces, digamos, la antigua Guatemala tiene un tamaño como de juntar la zona 9 y 10. Eso es el territorio que gobierna la municipalidad de Antigua Guatemala. Pero el alcalde de Jocotenango gobierna la zona 5, ¿verdad? Y el alcalde de Pastores gobierna la zona 4, ¿verdad? Y el alcalde de Ciudad Vieja gobierna las zonas 13 y 14, ¿verdad? ¿Y qué hago yo en las zonas 13 y 14? Impactan mucho en qué pasa con la zona 9 y 10, ¿verdad? Entonces, cómo conservamos el casco fundacional de la Antigua tiene mucho que ver en qué hacemos en los municipios vecinos. Entonces, en eso hemos trabajado, ¿verdad? En un plan de ordenamiento territorial con la idea de hacerles a esas municipalidades sus POTS, sus planes de ordenamiento territorial, para que el desarrollador inmobiliario tenga reglas de cómo construir y cómo lotificar, ¿verdad? Para que el futuro, digamos, de la Antigua o de toda esa región urbana que está creciendo y está creciendo muy rápido, no se convierta en carretera El Salvador, ¿verdad? Los otros, el inquilino y el residente, es el uso y la operación, ¿verdad? El urbanismo como profesión ha tenido una trayectoria, digamos, a través de los siglos, ¿verdad? A través del tiempo. Durante la mayor parte de la humanidad, ¿se acuerdan de 10.000 años de estar haciendo ciudades? Pues el tema del urbanismo fue principalmente estético. De lo que se trataba en el Renacimiento era de que Bolonia competía con Venecia, y entonces hacían esas sus torres altísimas y sus catedrales, y el gótico, digamos, lo que buscaba era hacer la ciudad más famosa y la ciudad más exitosa que otra. Hasta la fecha sigue siendo más o menos así, digamos, cuando una ciudad construye un edificio famoso como Dubái hace el Burj Khalifa para ser el edificio más alto del mundo, lo que está es tratando de ponerse en el mapa y tratando de captar dinero de que la gente venga a invertir o a ¿cómo se llama? O por lo menos a pasear a Dubái, a conocer, ¿verdad? Entonces, digamos que hay muchas persecuciones de ponerle como trofeos a nuestras ciudades, pero eso es histórico, ¿verdad? Al principio el urbanismo se trató principalmente de eso, de hacer lindos teatros, de hacer grandes casas de ópera, de hacer plazas hermosísimas, de hacer iglesias y fachadas fabulosas, ¿verdad? Para hacer más exitosa la ciudad, más competitiva, digamos. Vino la Revolución Industrial hace 200 años y entonces empieza el problema técnico y social de la ciudad por ese aspecto de que se empieza a contaminar
y empieza a haber una movilidad urbana, una movilidad demográfica muy fuerte. Entonces empiezan a volver ciudades de cientos de miles de habitantes, de millones de habitantes muy hacinados, la gente ya no se conoce, la gente, las familias están hacinadas, entonces empieza a haber mucha violencia intrafamiliar, empieza problemas de la juventud, empiezan los problemas sociales. Entonces empieza el urbanismo a volverse un problema también de aspectos técnicos. Los drenajes están un poco contaminados, hay que encontrar la manera de drenar más estas ciudades que tienen más habitantes. Tenemos que resolver problemas de drenaje que se han tapado, tenemos que resolver problemas de abastecimiento de agua potable. Entonces empiezan a aparecer los departamentos de agua potable, y de drenajes y de electrificación de las ciudades, ¿no? Y empiezan a aparecer los departamentos sociológicos en las municipalidades, ¿verdad? Que tienen que hablar de escuelas, de cosas que hacer después del colegio para que los niños no se vuelvan criminales, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces empieza el urbanismo a involucrar otras disciplinas, digamos, que se empiezan a converger a principios del siglo XX, ¿verdad? Y entonces esa es la confluencia y se funda la profesión del urbanista, ¿verdad? Que el urbanista, el planificador urbano tiene que saber de muchas cosas, no solo de drenajes, no solo de belleza, no solo de cosas sociales, ¿verdad? Se burocratiza la profesión en la década de los años 30 y es donde las municipalidades empiezan a tener su departamento de agua potable, su departamento de tránsito, su departamento digamos, de ayuda comunitaria y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y se empiezan a tener que sacar licencias de construcción para hacer las cosas y todo eso, ¿verdad? Y luego viene la reducción de la función del Estado en el crecimiento de las ciudades, y eso sucede a partir de la década de los 60 a nivel mundial. Digamos que la ciudad de Guatemala, viéndolo en el caso de la ciudad de Guatemala todavía, toda la zona 4, la zona 5, las zonas 9 y 10, las lotificó la municipalidad. Literalmente las lotificó la municipalidad. Le hablaba a la familia Samayoa, dueña de la finca Tívoli, y le decía, vamos a lotificar tu finca. Nosotros vamos a construir las calles. Las calles van a ser de 16 metros de ancho, con 3 metros de banqueta, 10 metros para la calle. La banqueta va a tener 1,50 y el otro 1,50 va a ser una franja de área verde para sembrarle árboles. Abajo vamos a meter los drenajes y los colectores y vamos a llevar los colectores hasta el norte de la ciudad por los 3 grandes colectores que corren debajo de la ciudad, ¿verdad? Eso se hizo en la década de los 50s y 60s, ¿verdad? Se lotificó todo Tívoli y Santa Clara, que es la zona 10, la zona viva, digamos. Todo eso lo lotificó toda la MUNI, con sus tractores, con sus trabajadores, con su dinero. No solo lo diseñó, lo lotificó también. El dueño de la finca solo puso la finca y vendió los terrenos, ¿verdad? Pero no tuvo que invertir en que le lotificaran su finca. La electrificó toda la empresa eléctrica con la MUNI, ¿verdad? Y entonces le puso su alumbrado público y vendieron los terrenos. Así creció la ciudad de Guatemala en una actividad del Estado, en conjunto, digamos, con los dueños de la propiedad, pero el que hizo crecer la ciudad fue el gobierno. Y entonces por eso es que hay Sexta y Séptima Avenida, y Avenida Reforma, y Calle Montúfar, y Plazuela España, y Boulevard Liberación, ¿verdad? El Trébol y la Aguilar Batres todavía la hizo la MUNI de Guatemala, ¿verdad? Con su dinero. El periférico todavía lo hizo el gobierno central. Pero luego de ahí a Vistahermosa lo lotificó un desarrollador inmobiliario privado. Se puso en cajuts con el dueño de la finca y le dijo, la MUNI no te va a lotificar a vos. Entonces lotifico yo, vendamos los terrenos y con la plata de la venta de los terrenos hacemos el bulevar de Vistahermosa y hacemos las calles de Vistahermosa 1 y Vistahermosa 2, pero ya Vistahermosa fue un desarrollo 100% privado. San Cristóbal también. Y todo Mariscal es 100% privado, hecho por la corporación GIT, ¿verdad? Las colonias Montemaría y todo eso es 100% privado. La colonia El Carmen, todas las zonas 11 y 12 ya son privadas. Las zonas 13 y 14 ya son desarrollados privados. Hay muchos aquí que no se recordarán, pero yo cuando era chiquito, el bulevar de Vistahermosa no se completó, ¿verdad? Porque no le salieron los números al desarrollador inmobiliario, al precio que vendió los terrenos, no alcanzó para ponerle asfalto a todo el bulevar de Vistahermosa. Entonces, solo llegaba de 2 carriles hasta
donde quedaba Canal 7, que es donde más o menos donde están los diamantes de Vistahermosa. Y de ahí ya solo seguía un carril hasta el final, hasta donde estaba ahora el trébol de Vistahermosa, ya solo era un carril. Y el otro lado era pura terracería y no se usaba, ¿verdad? Y entonces, al final sí tuvo que venir a completar el proyecto la municipalidad, ¿verdad? Pero tomó años, pues, pero digamos que ya ahí se empieza a ver cómo el sector privado es el que empieza a ser el que hace crecer la ciudad. Y lo triste es que después, en los años 80, se pusieron de moda los condominios de garita. Y entonces todo Carretera El Salvador ya lo desarrolló el sector privado, pero con la moda de los condominios de garita. Y eso es lo que causó el problema que estamos ahora, ¿verdad? Y entonces, pero es todo desarrollo del sector privado. Y esto es a nivel mundial. Esto literalmente es a nivel mundial, es a nivel, en Estados Unidos también son las corporaciones privadas las que hacen crecer la ciudad a base de desarrollos privados. Lo que sí hay allá es que hay reglamentos de cómo notificar que son más rígidos y entonces no les permiten hacer lo que se les da la gana y entonces sí tienen que seguir ciertos parámetros y entonces no colapsa tanto el urbanismo como colapsa en Guatemala, ¿verdad? Porque a la hora de notificar sí se tienen que seguir ciertos principios, ¿verdad? Esto me lo voy a saltar porque es pura jerga, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sí, esto es más del aspecto. Tal vez solo hacer énfasis en esta imagen, ¿verdad? Que estamos como estamos por nuestra forma barata de generar energía. Eso nos ha permitido romper las reglas, nos ha permitido ya no hacer una ciudad de un tamaño adulto adecuado que tenga relación con el tamaño adulto del cuerpo humano y nos ha permitido extenderla demasiado en rascacielos y extenderla demasiado en el horizonte, en suburbios, ¿verdad? Y esta es una diapositiva que no se entiende muy bien. La verdad es que no la he hecho lo suficientemente obvia y clara, pero realmente ustedes lo que deben de pensar, lo que intenté decir aquí, es que hay una división vertical aquí a la mitad de la diapositiva y todo lo que está del lado derecho de la diapositiva son ejemplos milenarios de cómo hacer ciudades y lo que está al lado izquierdo son cosas que se están haciendo ahora que en mi parecer son muy equivocadas porque no observan estos aspectos tradicionales, digamos, del urbanismo. Y es que un urbanista y un arquitecto honestamente debiera de pensar con siglos hacia el futuro. Los urbanistas de hace siglos que diseñaron Roma pensaron por siglos hacia el futuro y por eso Roma sigue funcionando, ¿verdad? Esta es la ciudad de Roma acá, esta es la ciudad de Roma y esta es la ciudad de Dubái, ¿verdad? Los urbanistas y los arquitectos que están haciendo cosas en Dubái están pensando solo en las próximas décadas como su horizonte de futuro y si estos edificios son obsoletos dentro de una década, a ellos no les importa. La cosa es que sean exitosos hoy que los estoy vendiendo. Entonces son muy banales, ¿verdad? Y entonces hacen cosas muy artificiales en el urbanismo y no protegen al urbanista del sol y del calor del desierto y hacen cosas extravagantes como unas autopistas para carros y medio que ni banqueta tienen, pero le siembran flores que no se dan en el desierto y tienen que llevarlas todas las semanas en avión porque solo duran una semana y se gastan unos presupuestos absurdos solo en el paisajismo. Y cuando no tengan la plata que les está entrando ahora por el petróleo, este bulevar lo más probable es que dentro de 100 años ya no exista, va a desaparecer porque es insostenible. Mientras que en Roma las calles son de piedra y los edificios son de tal alto que le dan sombra a la calle. Y Roma tiene miles de años de tener estas calles y seguirán estando ahí por miles de años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trato de decir con mi slide. Todo lo de la derecha son cosas que están comprobadas por miles de años y siguen funcionando en el siglo XXI. Y yo lo más seguro es que les apuesto que van a seguir funcionando en el siglo XXII, ¿verdad? Mientras que lo de la izquierda, yo no puedo garantizar que va a seguir funcionando dentro de 50 años, ¿verdad? Entonces, eso es un poco como debe pensar el urbanista y el arquitecto, ¿verdad? Y con respecto a la arquitectura, también en la estética, ¿verdad? Digamos que hagamos ahora una división acá y acá hay aspectos que han funcionado en la arquitectura por miles de años. Y del lado izquierdo está lo que produce la arquitectura moderna, que la arquitectura moderna es muy banal, es muy bonita. Yo soy arquitecto
apasionado de toda la arquitectura, pero empecé siendo apasionado de la arquitectura moderna. Entonces a mí me encanta la arquitectura moderna, me fascina mucho la historia de la arquitectura moderna, pero no sirve para hacer ciudades. No se hacen esas ciudades estilo Antigua, no se hacen esas ciudades estilo Roma, no se hacen esas ciudades estilo París o los pequeños pueblos franceses de la Provenza, ¿no? No se hacen con arquitectura moderna. Y no se logra ese efecto artificial que logra Cayalá de venderle a extranjeros si lo estuviera haciendo con arquitectura moderna, ¿verdad? Imagínense Cayalá, con las mismas alturas, el mismo ancho de calles, pero todo con la arquitectura de los edificios de Vistahermosa. No produciría el efecto, ¿verdad? El chiste de Cayalá es que se está usando arquitectura que está comprobada por siglos y por milenios, en vez de estar usando arquitectura que es desechable. Miren, estos dos edificios de la izquierda son dos municipalidades. Una es en Japón, la otra es en Dinamarca. Son edificios municipales. A una foto le di la vuelta, la puse en espejo para que más o menos estuvieran viendo para el mismo lugar y fuera más fácil de comparar una con la otra. Pero digamos que esta está diseñada con un movimiento que se llamaba el metabolismo japonés, que era la idea de que uno podría fabricar las piezas de los edificios como si fueran como grandes legos y armar los edificios con componentes que ya venían listos y solo se ensamblaban, ¿verdad? Y entonces, este edificio en realidad no se construyó así. Aparenta haber sido construido así, pero todavía no se había desarrollado la tecnología, y la tecnología y las grúas eran tan caras que no se desarrolló, no fue fiable, ¿verdad? Entonces el movimiento desapareció, pero el edificio era simbólico del movimiento. Lo construyeron aquí construyeron una gran formaleta de madera, ¿va? Para poder fundir el piso y estos pisos que están en voladizo, y luego construyeron aquí una gran formaleta de madera para poder construir estos, ¿va? Y lo mismo hicieron aquí, pues, porque esto no es que lo llevaron y lo enchufaron ahí con grandes grúas, pues, pero quiso parecer que así lo habían hecho, ¿verdad? Porque era simbólico de un arquitecto muy famoso, Kenzo Tange, que promovía esa visión, ¿verdad? Y miren cómo se mira ahora, 50 años viejo, ¿verdad? Uno no puede decir esto es bello, esto es bonito, eso no lo puede decir uno. Este es el Coliseo de Roma, que está parcialmente demolido, pues, del Coliseo de Roma. Realmente a la mitad lo demolieron, su fachada exterior, solo queda la otra mitad. Pero uno acá está viendo cosas como, por ejemplo, el peso de esta pared que está hasta arriba, ¿verdad? Es un gran como andamiaje para poder poner a toda la gente a ver el espectáculo. Y entonces lo sostengo con este peso que termina de dar estabilidad, digamos. Y agarro esta corona que le da la vuelta a todo el edificio como un cincho que me lo mantiene todo unido. Luego produzco estos arcos para ahorrar un poco de material y meterle luz y ventilación. Pero entonces el peso de lo que viene aquí, lo empiezo a desviar aquí para que se vaya por el arco hacia las columnas, ¿verdad? Y entonces expongo con arquitectura las columnas que me están indicando que aquí la fuerza está viajando verticalmente por este eje hasta llegar al suelo, ¿verdad? Y lo estoy haciendo a través de anillos concéntricos de varios niveles que me mantienen como armado todo el edificio, ¿verdad? Pero cuando ustedes miran, por ejemplo, esta columna que tiene su base aquí abajo, que es más gordita en su tercera parte, y luego se empieza a adelgazar un poco, ¿verdad? Y luego llega el capitel, que tiene una cinturita aquí, pero el capitel luego se abre y forma una como mano que está sosteniendo el azafate, si ustedes lo quieren ver, y eso carga la viga. Y luego en el segundo nivel empieza otra vez una base, una columna que se va adelgazando, y luego aquí tiene otro tipo de capitel, como unos colochos, que igualmente es una columna jónica que está, digamos, diciendo que la fuerza de estar cargando esta viga que es pesada está creando los colochos del capitel, ¿verdad? Es ficticio, es ornamento, pero ese ornamento está reflejando lo que realmente está pasando adentro de esa columna, que está viajando el peso del edificio y las fuerzas están aplastando esas piedras, ¿verdad? Entonces, la estética del edificio está reflejando las fuerzas de la naturaleza, cómo están viajando a través de la estructura del edificio, y de eso se trata el ornamento, ¿verdad? El ornamento de este edificio se trata como de una nave espacial
y unos grandes voladizos y unos adornos metálicos no se tratan de arquitectura. Los ornamentos de este edificio sí se tratan de arquitectura y están hechos para que la mente los lea y los interprete y los entienda, ¿verdad? Y entonces, esa forma de hacer arquitectura le gusta a la gente. Alguien que no es arquitecto mira el Coliseo y entiende cómo está estructurado. Alguien que no es arquitecto entra a una casa de patio de la antigua Guatemala y mira la pilastrita de madera que se apoya en la base de piedra y entiende que la base de piedra es para que la humedad del piso no pudra la pilastra de madera, ¿verdad? Para detener la humedad con la piedra. Y luego la pilastra de madera también se adelgaza y topa con la zapata que carga las vigas, que carga los tendales, y entre los tendales se puede ver la panza de las tejas. Entonces, alguien que no es arquitecto sabe cómo está armado un techo de un corredor en la casa de la antigua porque la misma arquitectura le está diciendo cómo está hecha la casa. Entonces, eso no pasa de moda. Una casa en la antigua no pasa de moda. El Coliseo no pasa de moda. Pero algo que quiso mover un movimiento que hablaba de algo de ciencia ficción, sí pasa de moda. Igual de feo que se mira este edificio, se va a ver este. Eso sí se los puedo asegurar. Dentro de 50 años, esto se va a ver viejísimo y feo. Así como se mira feo el edificio del Triángulo en la zona 4. ¿Va? Entonces, el edificio del Triángulo en la zona 4 se miraba fabuloso. Se miraba como ver View Cayalá, ¿verdad? En su momento. Y les puedo garantizar que el edificio View Cayalá se va a ver espantoso. Pero el resto de Cayalá no. Yo les aseguro que Cayalá va a llegar a ser, no va a ser UNESCO, ¿verdad? Pero sí va a ser patrimonio nacional. Sí va a ser declarado patrimonio nacional y va a estar protegido algún día Cayalá. Y los bienes raíces van a ser exorbitantes, igual que en la antigua, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el principio, esa era la crítica que León Krier le hacía a la arquitectura moderna también, ¿verdad? Y la arquitectura moderna, pues a mí me fascina, yo la seguiré usando, pero en dosis pequeñas, en lugares donde no le estoy causando daño a la ciudad, ¿verdad? Hacer una casa moderna dentro del Pultegolf, o no sé, en Marina del Sur, hacer una casa moderna, pues no le causa daño a nadie, ¿verdad? Pero hacer una casa moderna, digamos, en la antigua Guatemala sería terrible, ¿verdad? Arruinaría la antigua para todos, para el mundo entero. Que hicieran una torre Tigo, digamos, en las faldas del volcán de Agua, cuando se toma la postal del arco del arco de la calle del Arco y tiene el fondo el volcán de Agua. Imagínense que ahí hacen una lotificación y después paran haciendo ahí la torre Tigo, ¿verdad? Se nos viene abajo la antigua Guatemala. UNESCO nos quita el decreto y ya no viene el turismo a la antigua. O sea, sería una catástrofe, ¿verdad? Y esos daños pueden causar la arquitectura moderna. Entonces, los dejo hoy un poquito temprano, unos 5 minutos antes, porque me tengo que ir a una cita médica, pero seguimos entonces el martes. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. Gracias. arquitecto. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Nos vemos. Muy bien. Buenos días a todos. van a tomar.